Anoche decíamos entonces que estábamos hablando de lo que se perdió en el Edén. Hoy vamos a continuar porque esta semana vamos a estar viendo las partes que se dañaron y cómo recuperarlas. Primero se perdió la imagen de Dios, porque el libro de Génesis dice cuando habla de Adán, Adán fue formado a imagen y semejanza de Dios. Pero en el capítulo 5 de Génesis leemos que el hijo de Adán fue creado o formado a imagen y semejanza ¿de quién? Del hombre, no de Dios. ¿Correcto? Entonces lo primero que se perdió fue la imagen de Dios. Se perdió también el dominio propio. Se perdió también la obediencia, la abnegación, y Adán perdió su fuerza de voluntad. Y como resultado llegó a ser esclavo de Satanás. Y hoy vemos la situación del mundo actual ahora mismo. Hombres y mujeres iracundos, sin dominio propio, esclavos de vicios, de pasiones y de tantos problemas. Y entró el pecado. Así que ayer hablamos un poquito de la obediencia. Y la primera lección que deben aprender los niños es la obediencia. Ya antes de que el niño tenga razonamiento, ya tiene que aprender la lección de obediencia. La obediencia a Dios en primer lugar. Como no nos enseñaron eso, nos metemos en tantos problemas. Y entró el pecado. La última vez que estuvimos acá, tuvimos un tema, porque lo dedicamos la semana del santuario, hablamos un poco, pero hubo un tema en especial que fue el pecado, ¿se recuerda? Y hablábamos que la Biblia dice que no hay remisión para los pecados voluntarios. El que peca voluntariamente, después de haber conocido la verdad, no tiene remisión. Y entonces decíamos que no nos enseñan estas cosas, ¿verdad, hermana Luz? Y nosotros seguimos pecando porque no sabemos lo que es pecado. Si yo supiera lo que es pecado, entonces ya yo no pecaría, porque entonces ya sabría que eso me va a separar de Dios, ¿cierto? Y muchos de nosotros, por cuanto no sabemos qué es pecado, seguimos pecando. Pero esos pecados caerían en el área de por hierro, no voluntario, usted no sabía. Pero hoy vamos a estudiar qué es pecado. Y como decía la lectura bíblica, ¿cuántos pecados tengo yo? Ninguno de nosotros será salvo en sus pecados. Todos los pecados tienen que ir adelante, confesados para ser perdonados. Los pecados que permanezcan en mí, los tengo que pagar yo. Y si los tengo que pagar yo, no hay remisión, estaría perdido. ¿Está delicado? Entonces el objetivo es educar al pueblo. Educar al pueblo. Como decíamos ayer, no es que ya haya alcanzado la victoria, pero sé que ese es el camino. Y en ese debemos de avanzar. Así que eso hablamos y el título era, esta es la condición. Y de paso está en DVD. Si no lo vieron, pueden pedirlo y ya está editado y ya se lo puede ver para que pueda comprender. Esta sería entonces la segunda parte de ese tema. Lectura bíblica Job 13, 20 y 23, que ya lo leyó el hermano, pero vamos a repetirlo nuevamente para ponerlo en el video. Vamos al libro de Job, nuevamente, capítulo 13. Vamos a leer los textos y tomemos nota para que después vayamos a casa y veamos si esto es así. Muy bien. Job 13, 20 al 23. A lo menos dos cosas no hagas conmigo, entonces no me esconderé de tu rostro. Aparta de mí tu mano y no me asombre tu terror. Llama luego y yo responderé, o yo hablaré y respóndeme tú. ¿Cuántas iniquidades y pecados tengo yo? Hazme entender mi transgresión y mi pecado. ¿Cuántos pecados tengo yo? ¿Cuántos pecados tendremos cada uno de nosotros? Vamos a ver, para eso necesitamos saber qué es pecado.
Así que en el santuario decíamos que habían diferentes tipos de ofrendas, ofrendas de paz, ofrenda por el pecado, ofrendas de agradecimiento, ¿verdad? Pero en la ofrenda de pecado, el pecador ponía sus manos sobre el corderito como señal de transferencia del pecado hacia la víctima inocente. Ese corderito representaba al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, a Cristo Jesús. De tal manera el pecador transfiere sus pecados a Cristo Jesús. Y esos pecados, el registro de los pecados, llega al cielo, donde están los pecados todavía. Los pecados todavía no han sido borrados, están ahí, hasta que Cristo limpie el santuario celestial. Entonces, una de las citas que leíamos la última vez fue: Satanás no pudo encontrar nada en el Hijo de Dios que le permitiese ganar la victoria. Cristo guardó los mandamientos de su Padre y no hubo en él ningún pecado de que Satanás pudiese sacar ventaja. Ahora note, esta es la condición en que deben encontrarse los que han de poder subsistir en el tiempo de angustia. ¿Cuál es la condición? Ningún pecado. Ningún pecado. Sigue diciendo la cita. En esta vida es donde debemos separarnos del pecado por la fe en la sangre expiatoria de Cristo. Nuestro amado Salvador nos invita a que nos unamos a Él, a que unamos nuestra flaqueza con su fortaleza, nuestra ignorancia con su sabiduría, nuestra indignidad con sus méritos. ¿Cuándo debo de vencer el pecado? Según esta cita. Después que muera, que me paguen una misa de 9 días para sacarme del purgatorio. Corintios, Pablo dice que es en esta vida, mientras estoy vivo, tengo la posibilidad de ser perdonado o condenado. Ya una vez muerto, se cierra el registro mío y ahí quedó. ¿Sí? Entonces, la inspiración nos dice que es en esta vida donde debemos separarnos del pecado. ¿Cómo nos vamos a separar del pecado? Primero, sabiendo que es pecado. Segundo, esforzándome por no pecar y aplicando mi fuerza de voluntad. Porque lo que hace Satanás es tentarte. Y el libro Conflicto de los Siglos, en la página 500, dice: Satanás no tiene el poder de vencer a nadie. Cuando pecamos es porque nuestra voluntad la cedemos. Pero Satanás no tiene el poder para vencerte. Y eso necesitamos aprenderlo. Muy bien. La providencia de Dios es la escuela en la cual debemos aprender a tener la mansedumbre y humildad de Jesús. El Señor nos está presentando siempre no el camino que escogeríamos y que nos parecería más fácil y agradable, sino el verdadero, el que lleva a los fines verdaderos de la vida. Eso es lo que hace Dios. Todas las cosas que pasan en tu vida es con un propósito. Mostrarme dónde estoy fallando para poderme limpiar. Para primero arrepentirme y luchar conmigo mismo. De nosotros está, pues, que cooperemos con los factores que Dios emplea en la tarea de conformar nuestros caracteres con el modelo divino. Nadie puede descuidar o aplazar esta obra sin grave peligro para su alma. ¿Está escuchando? Lo que está en juego es tu alma, mi alma. Y cada día que yo no venza una prueba, eso me va quitando tiempo para estar listo al final. Por eso, entre más rápido venzamos las pruebas, vamos a ir creciendo. Entonces ahora tendríamos que preguntarnos qué es pecado. ¿Sí? Porque si en esta vida tengo que vencer, tengo que saber qué es pecado. Veamos algunas definiciones que están en la Biblia que dicen que es pecado. Y generalmente, la mayoría de nosotros usamos esta declaración para decir lo que es pecado. Primera de Juan 3:4. Ahí dice: todo el que comete pecado, todo aquel que comete pecado, infringe también la ley. Y viene la definición teológica. Pues el pecado es transgresión, infracción, violación de la ley. Eso es pecado.
A ver si me le ayudan aquí a él. Así que esa es la definición bíblica. Siempre que le preguntamos a los hermanos qué es pecado, es lo primero que dicen. Transgresión de la ley. Y es correcto, es la definición bíblica. Pero no nos define qué es pecado. ¿Qué es pecado? Y otra vez decimos, gloria a Dios que no tenemos que inventar nada, sino seguir las indicaciones que están aquí y estudiar. Dice en el libro A fin de conocerle. Es imposible explicar el origen del pecado y dar razón de su existencia. Nada se enseña con mayor claridad en las Sagradas Escrituras que el hecho de que Dios no fue en nada responsable de la introducción del pecado. ¿Qué es pecado? Es imposible explicar qué es pecado. Pero también la Escritura dice claramente que Dios no tuvo nada que ver, fue la decisión de nuestros primeros padres. Sigue diciendo, el pecado es un intruso y no hay razón que pueda explicar su presencia. Es algo misterioso e inexplicable. Excusarlo equivaldría a defenderlo. Si se pudiera encontrar alguna excusa en su favor o en señalar la causa de su existencia, dejaría de ser pecado. Es algo que no se puede explicar. Es un intruso en el universo. Antes de la caída de Lucifer no había ese sentimiento. ¿Qué es pecado? ¿Qué es pecado? Es la pregunta. Bueno, ya vimos la definición bíblica. Veamos algunos textos que me dicen que es pecado. Pero el conflicto de los siglos, note la definición que da de pecado. Es la manifestación exterior de un principio en pugna con la gran ley de amor que es el fundamento del gobierno divino. A ver, analicemos esa frase. Pecado es la manifestación exterior de un principio en pugna con la ley de amor que es el fundamento del gobierno divino. Con esa declaración, esta bebé aquí, ¿nació pecadora? ¿Nació pecadora? Los que nacemos en esta tierra, ¿nacemos pecadores? Nosotros ya hablamos de este tema. La otra vez hablamos de este tema. ¿Ese niño es pecador? No lo es. Ninguno de nosotros nació pecador. Hay herencia. Ese es un engaño de la iglesia popular, de Roma, de Babilonia. Ninguno de nosotros nació pecador. Note la definición. Prestemos atención a la definición de qué es pecado. Es la manifestación exterior de un principio en pugna con la gran ley de amor. ¿Qué quiere decir eso? Este niño y todos nosotros que hemos nacido en esta tierra, venimos con el principio en pugna en contra de la ley de Dios. Quiere decir, no venimos en obediencia a la ley de Dios. Pero eso no me hace pecador. Soy pecador cuando yo lo manifiesto exteriormente. ¿Ok? Hasta ese momento, hasta que el niño o la niña tenga edad de razonar y ella pueda cometer algo que sabe que no es correcto, porque ella aplicó su voluntad, cometió pecado. Pero ningún bebé, ninguno de nosotros nació pecador. ¿Vamos bien? Por eso es que nosotros, y en la Biblia no enseña bautizo de infantes, de niños, de bebés. Ellos dicen que vienen con el pecado original. Pero el niño no nació con pecado. Aunque David escribió en el libro de Salmos, en pecado me concibió mi madre. Pero eso no quiere decir que yo nací pecador, no. ¿Cómo me llevo a convertir en pecador? Recordemos lo que estudiamos ayer. Se perdió la voluntad, se perdió la obediencia, se perdió el dominio propio. ¿Qué hace Satanás? Me presenta una tentación.
La tentación está ahí, pero si yo no cedo a mi voluntad y caigo en la tentación, no peco. ¿Se da cuenta? Para poder llegar a ser pecador, mi voluntad tiene que comprometerse. ¿Está quedando claro? No naciste pecador. Naciste con la tendencia al pecado. Por eso ayer decíamos, de las citas que leímos, que lo primero que se le debe enseñar a los niños, antes de que tengan uso de razón, es la obediencia y el dominio propio. ¿Ok? Entre más pequeños aprendamos esas lecciones, mejor, más capacitados estaremos para cuando vengan las tentaciones que hay allá afuera. Porque no hicimos el trabajo de educar a nuestros hijos, ni nuestros padres nos educaron a nosotros. Muchos de nosotros nos hemos metido en problemas con alcohol, con drogas, con mujeres, en adulterio y tantos otros pecados. Porque no somos dueños de nosotros mismos. Viene la tentación, no tengo fuerza de voluntad, no soy obediente a Dios, no conozco la ley de Dios, cometo el pecado. ¿Nacemos pecadores? No. Nadie nació pecador. ¿Las personas nacen con cáncer? Tampoco. Tiene genes por la herencia, pero si él no los activa, no va a desarrollarse cáncer en él. Ahora están diciendo que los niños vienen ya, o personas que son homosexuales, dicen que así nacieron. ¿Así nacieron? Tampoco. Tampoco. Se hicieron. Como nosotros tampoco nacimos pecadores, nos hicimos pecadores. Cuando ejercitamos nuestra voluntad en el lado erróneo porque no sabíamos. ¿Qué es pecado? Es la manifestación exterior de un principio en pugna. Si usted no lo expresa, si usted no lo comete, no comete pecado. El principio está allí, porque viene herencia del padre Adán y Eva. Pero si yo no cometo pecado, si yo no cedo mi voluntad a la tentación, no cometo pecado. Esto es importante entenderlo para que podamos alcanzar la victoria. Recordemos las citas anteriores. Es en esta vida que tengo que vencer el pecado. Para poder vencer el pecado necesito saber cómo es que está funcionando esto. La tentación no es pecado. Cuando yo cedo a la tentación, porque comprometo mi voluntad, cometí pecado. Y el ángel anota pecado. Pero fue porque mi voluntad. De igual manera, cuando Adán y Eva, Satanás le dice a Eva que comiera del fruto del árbol. Ahí estaba la tentación. ¿Eso era pecado? No, hasta ahí se le permite a Satanás tentarte. Lo que tú vas a hacer con la tentación ahora es lo que va a comprometer tu destino. Si comete pecado, cae de la gracia de Dios o se mantiene en fidelidad a Dios. Y nuestros padres pues cayeron. Pero porque se comprometió su voluntad. Entonces ningún niño nace pecador. Por eso es que no existe, bíblicamente hablando, el bautismo de infantes. Y eso le enseñan a las personas. Y eso es un error. Veamos algunas definiciones bíblicas de lo que es pecado. Proverbio 24:9. Recuerde que es la manifestación externa. 24, verso 9. Nos dice acá: el pensamiento del necio, el pensamiento del necio es pecado. Y abominación a los hombres el escarnecedor. El necio es el que no es sabio, ¿cierto? El sabio es el que tiene el temor a Jehová. Entonces, el pensamiento, aún el impío, lo que está tramando, lo que está pensando es pecado. Y después solamente lo va a desarrollar. Él está pensando en robar, está pensando en irse a emborrachar, todas esas cosas. El pensamiento del necio es pecado. Tengamos cuidado con nuestros pensamientos.
¿Ok? Ahora note lo que nos dice el Señor acá en la inspiración. Muchos necesitan efectuar un cambio radical en la tendencia de sus pensamientos y acciones, si desean agradar a Jesús. Nuestros pecados rara vez nos parecen tan terribles como lo son a la vista de Dios. Muchos necesitan, yo diría y cambiaría aquí, muchos necesitamos efectuar un cambio radical en la tendencia de nuestros pensamientos. Porque nuestros pecados para nosotros nos parecen cosa liviana, pero para Dios no son livianos. Sigue diciendo, muchos se han habituado a seguir una senda de pecado y sus corazones se endurecen bajo la influencia del poder de Satanás. Sus pensamientos son cautivos por la mala influencia de éste. Está constantemente pensando algo que no le agrada a Dios, Satanás va tomando la ventaja. Pero usted va cediendo su voluntad. ¿Sí? Y muchos, lamentablemente, ya es un hábito seguir una senda de pecado. Así que el pensamiento del necio es pecado. Preocupémonos por lo que estamos pensando. Otra definición de pecado está en Romanos 14. Romanos 14. Aquí nos dice, pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe, ¿qué es? Lo que no proviene de fe es pecado. ¿Dudamos en Dios? ¿Dudamos de Dios? Y decimos ser hijos de Dios, ¿eso qué es? Un pecado. Porque está mostrando desconfianza en nuestro Padre Celestial. Todo lo que no proviene de fe es pecado. ¿Ok? ¿Qué más? Santiago 2, 8 y 9. Nada más vamos a ver algunos. Son muchos, pero la Biblia es clara con lo que dice del pecado. En Santiago 2, 8 y 9. Si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bien hacéis. Pero, si hacéis acepción de personas, ¿qué cosa? ¿Cómo dice esa versión? Ajá, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Fulanito me cae bien y sutanito me cae mal. ¿Eso qué es? Con esta definición es pecado. Tengo que amarlos a todos. Aún el que habla mal de mí. A ese más tengo que amarlo. Porque el que hace acepción de personas comete pecado. ¿Y cuántos de nosotros, aún predicadores, venimos? Y hay hermanitos que no lo paso. ¿Sí? O sea, esto es tan delicado que se pone una máscara para engañar a la congregación, pero ante Dios, ¿cómo está eso? Y si esa persona tiene ese sentimiento contra otro, ¿qué espíritu lo está guiando? ¿Y quién le está hablando a la congregación? No es Dios. ¿Se dan cuenta del peligro? Por eso les animo a que cada uno de ustedes leamos la Biblia por nosotros mismos. Usted véalo, estúdielo y analícelo y sea leal ante Dios. Porque este mundo, lamentablemente, y entre más pasan los días, más engañadores van a haber. Yo tengo que aceptarlos a todos, aunque me critiquen. Es más, a ese tengo que amarlo más. Pero hay alguien que dice algo de mí y ya quiero entrarle a golpe. No es así. Todos somos diferentes. Todos podemos opinar diferente. El hecho de que opines diferente, mientras no sea pecado, no tengo que entrarte a golpe.
Es el Espíritu de Dios que nos va a enseñar las cosas a todos nosotros para llegar a un mismo espíritu. Pero aquí queremos con la espada de Pedro. Si hacéis acepción de personas, cometéis pecado. No, porque el hermano tiene más lana. ¿Sí? ¿Conocen ese término? ¿Verdad? Tiene lana. Aquel que no tiene nada, no le haga caso. Dígalo que se venga en bus. No hay que hacer acepción de personas. Ante Jesús, todos somos iguales. Y todos nosotros somos hermanos. Aquí no hay jefe ni caciques. Todos somos hermanos. Así que ya vimos, el pensamiento del malo o del impío es pecado. Un romano me dice que lo que no es de fe es pecado. Y si hago acepción de personas, comete pecado. Y estos son textos bíblicos. Ahora Santiago 4:17. Santiago 4:17. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿verdad, Eduardo? Si sabe hacer lo bueno y no lo hace, yo sé lo que tengo que hacer. Si no lo hago, es pecado. Es pecado. Muy bien. Tenemos estas definiciones bíblicas de la palabra de Dios, pero nosotros los adventistas del séptimo día tenemos una ayuda, ¿verdad? Que es en los escritos inspirados. Conocemos como el espíritu de profecía. Vamos a ver otras declaraciones que dicen que es pecado y que no tenemos ni idea. ¿Estamos bien? Veamos algunas citas de estos libros. Lo invito a que lo leamos. Cada uno de estos libros. Aquí hay más de 100,000 páginas que Dios inspiró para explicarnos todas las cosas. Hablar palabras impensadas, apresuradas, comunes solo por el placer de hablar, cuando el silencio sería mejor, es pecado. Los que son muy locuaces no ejercen una buena influencia sobre la sociedad en la cual viven y se mueven. La religión de la Biblia no es para exhibir jactancia, sino para ser quietamente practicada en buenas palabras y obras. Wow. ¿Y cuántos de nosotros hemos hablado o hacemos chistes para caer en gracias y hablamos palabras que nos hacen caer en pecado? Así que hablar palabras impensadas, apresuradas, comunes, solo por el placer de hablar, cuando el silencio sería mejor, es pecado. ¿Qué otra cosa es pecado? Muchos de los que profesan ser cristianos se entusiasman por empresas mundanales y se interesan por diversiones nuevas y excitantes, mientras que su corazón parece helado ante la causa de Dios. He aquí, pobre formalista, un tema que tiene suficiente importancia para excitarte. Entraña intereses eternos. Es un pecado permanecer sereno y despiadado ante Él. ¿Ante qué cosa? La obra de Dios. El mundo se está terminando y muchos de nosotros estamos siendo desviados por el maligno a cosas de este mundo. No. Tenemos que estar siempre pensando de qué manera alcanzar un alma para Cristo Jesús. ¿Ok? ¿Qué más es pecado? Vamos a ver cómo le toca a las madres hoy. Ayer hablamos un poquito de las madres, ¿cierto? Ahora, el objetivo de estos estudios es, hermanos, que nosotros nos preparemos, porque es mejor saber lo que es pecado hoy y pedirle perdón a Dios. Y no como la mayoría, que cuando estén delante del trono de Dios, van a ver que todas estas cosas son pecados, pero va a ser muy tarde ya. ¿Están conmigo? Si yo me doy cuenta hoy lo que es pecado, tengo la oportunidad de pedirle perdón a Dios porque la gracia está abierta todavía. Entonces el objetivo de presentar esto es para que veamos, nos examinemos y si hemos cometido ese pecado, pedirle perdón a Dios hoy y no volverlo a cometer. Los padres deben estudiar las leyes de la naturaleza
deben familiarizarse con el organismo del cuerpo humano. Necesitan entender las funciones de los varios órganos y su mutua relación y dependencia. ¿Quiénes? Los padres. Sigue diciendo la cita. Deben estudiar la relación de las facultades mentales con las físicas y las condiciones requeridas para el funcionamiento sano de cada una de ellas. Note ahora, asumir las responsabilidades de la paternidad sin una preparación tal es pecado. Anoche decía que a los 22 años de pronto tengo una bebé en las manos. ¿Estaba preparado para ser padre? Entonces es un pecado. Y como consecuencia la niña creció y no se le enseñó los principios y ahora tiene problemas. Es un pecado. Y no lo vemos como tal, ¿cierto? Pero Dios en su misericordia nos hace ver que es un pecado. ¿Qué debo de saber yo? Las leyes de la naturaleza. ¿Las sabemos? Todavía hoy, ya que nuestros hijos están grandes, yo creo que todavía no sabemos. Por eso el Señor trae la iglesia y los libros para que estudiemos, para que aprendamos, nos eduquemos y ayudemos a otros. Porque asumir la paternidad sin saber esto es pecado. Note ahora, este es el libro de educación cristiana. Y con cariño vamos a leer esto para las madres. Aquí todos estamos, como dicen, o todos en la cama o todos en el piso, ¿verdad? Aquí tenemos que ayudarnos unos a otros. Porque si usted ve una cita que me aplica a mí, dígamela, mira hermano, dice el Señor esto, para que me lleve al arrepentimiento, ¿sí o no? Educar. Dice esta cita, me fue mostrado que una causa importante del deplorable estado de cosas reinantes es que los padres no se sienten en la obligación de enseñar a sus hijos a amoldarse a las leyes de la naturaleza. Está diciendo la razón por la que hay tanto desastre allá afuera. La juventud, me da una tristeza la juventud. Yo trabajaba con los jóvenes entrenándonos y la compañía gastaba tanto dinero entrenando a estos jóvenes. Era una semana de entrenamiento, terminaban el entrenamiento, la siguiente semana que ya deberían de trabajar solos, no podían. No podían. ¿Por qué? Porque no tienen dominio propio, son perezosos, son malcriados, no pueden trabajar. Entonces, una de las causas es porque los padres no les enseñaron las leyes de la naturaleza y sigue diciendo, las madres aman a sus hijos con un amor idólatra y les permiten satisfacer su apetito, aun cuando saben que ello perjudicará su salud y por consiguiente les acarreará enfermedad y desdicha. Lo que usted leía ayer al final, hermano, o que nos comentaba, yo le dije, aguántese cuando lo leamos, para que no nos metamos en agua caliente nosotros, ya está escrito. Las madres aman a sus hijos con un amor idólatra. Y ese es el conflicto entre papá y mamá en la casa. Papá quiere corregir al niño, pero la niña, ay, que tú no quieres al niño. Pero sigue diciendo esto. Esta bondad cruel se manifiesta en grado sumo en la presente generación. Los deseos de los niños se satisfacen a expensas de la salud y de la buena disposición, por cuanto es más fácil para la madre complacerlos por el momento que negarles aquello que motiva su clamor. Muchos que el niño es malcriado, grita, patalea, ¿qué hace la madre? Le da lo que él quiere para que no moleste, pero le está haciendo un gran daño. Está haciendo un gran daño. Sigue diciendo la cita, concluye con esta frase. De este modo las madres están sembrando la semilla que brotará y dará fruto. No se enseña a los niños a resistir sus apetitos y restringir sus deseos, y así llegan a ser egoístas, exigentes, desobedientes, ingratos e impíos. Las madres que están haciendo esta obra segarán con amargura el fruto de la semilla que han sembrado. Han pecado contra el cielo y contra sus hijos, y Dios las tendrá por responsables. Nosotros estamos viviendo en un tiempo en el cual debemos humillarnos delante de Dios. Hemos cometido tantos pecados,
tantos desastres en nuestra vida. Sí, Dios es un Dios de misericordia y amor, pero Él quiere que yo reconozca que yo también he cooperado para que haya tanta maldad allá afuera. Porque con mis hijos que los crié, ¿cómo andan viviendo allá? Cada quien sabe. ¿Cierto? Pero son pecados. Yo me quiero unir con las madres y a orar por ellas, por nuestros hijos. ¿Sí o no? Que el Señor nos perdone por lo que hemos hecho. Ahora, la excesiva complacencia en comer, beber, dormir o ver es pecado. La armoniosa y saludable acción de todas las facultades del cuerpo y de la mente da como resultado la felicidad. Y mientras más elevadas y refinadas sean las facultades, más pura y sin mezcla será la felicidad. Comer, ser glotón, bebedor, borracho, dormir, perezoso, o ver, ¿qué vemos nosotros en la televisión, en la internet? Nos quedamos hasta la 1 de la mañana viendo la computadora. ¿Qué está viendo usted a la 1 de la mañana en la computadora? Nada bueno. ¿Sí o no? Todo eso es pecado. Todo eso es pecado. Lo que comemos y bebemos tiene una relación importante con nuestra vida y carácter, y los cristianos debieran colocar sus hábitos de comer y beber en conformidad con las leyes de la naturaleza. Debemos sentir nuestra obligación a Dios en estos asuntos. Recordemos, ayer leíamos que nuestro cuerpo es templo del Espíritu de Dios. Mi cuerpo no me pertenece, soy responsable ante Dios. Es a Dios al que estamos tratando de agradar. La obediencia a las leyes de la salud debiera ser motivo de intenso estudio, pues es pecado la ignorancia voluntaria de este tema. Cada uno debiera sentir su obligación personal de poner en práctica las leyes del vivir saludable. ¿Qué debemos estudiar en la casa, con la Biblia y también en la iglesia? Las obediencias a las leyes de la salud. Porque si no, es pecado también. Se pierde mucho tiempo en aleluya y gloria a Dios y no se está educando al pueblo. Lo que necesitamos es educar. Ver estas cosas y tomar conciencia. Puestos que las leyes de la naturaleza son las leyes de Dios, sencillamente es nuestro deber dar a estas leyes un estudio cuidadoso. Debemos estudiar sus requerimientos con respecto a nuestros propios cuerpos y conformarnos a ellos. La ignorancia en estas cosas también es... ¿Cuántos pecados llevamos ya? Y de estos pecados tenemos que llevarlos, el registro tiene que ir antes, confesado. Antes de que Cristo deje el santuario celestial. Porque los pecados que no confiese están en mi cuenta. Note ahora, abusar de la salud que Dios nos ha dado es un terrible pecado. No es un pecado solamente, es un terrible pecado. Tales abusos nos debilitan para la vida y nos hacen perdedores, cualquiera sea el grado de educación que alcancemos por ese medio. La gente dice, no, yo como lo que me da la gana, ese es mi cuerpo y hago con él lo que yo quiera. Es un terrible pecado ante Dios, porque le estaríamos robando a Dios. ¿Cómo vamos? Interesante todo esto. Y el Señor nos está llevando al arrepentimiento ahora. La ética presentada en el Evangelio no reconoce otra norma que la perfección de la mente de Dios, de la voluntad de Dios. La imperfección de carácter es pecado. Y el pecado es la transgresión de la ley, como ya lo leímos. ¿Cómo está nuestro carácter? Obviamente, si vemos lo que no debemos ver, si comemos lo que no debemos comer, vivimos sin regla, ¿cómo está el carácter? Imperfecto. Y es pecado. No es el carácter de Jesús. Todo eso tenemos que trabajarlo en armonía para poder recuperar la imagen de Dios en nosotros. Todas las virtudes del carácter se encuentran en Dios como un todo armonioso y perfecto. Todo el que recibe a Cristo como su Salvador personal tiene el privilegio de poseer estos atributos.
Esta es la ciencia de la santidad. ¿Todos ya hemos aceptado a Cristo Jesús? Bueno, entonces, ese voto que hemos hecho, nos hemos puesto en las manos de Él para que Él nos eduque a través de su palabra. Y con la fuerza de Él poder cambiar donde estoy fallando. Para buscar la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Lamentablemente hoy no se predican estos mensajes. Reflejemos a Jesús. Sí. Reflejemos a Jesús. ¿Cómo vamos hasta ahora? Cada quien sabe con cuántos pecados estamos lidiando. Yo creo, por lo menos yo con todos, creo. Como padre. Pregunta. ¿Quiénes son los responsables? ¿Ah? Cada uno de nosotros, ¿verdad? Pero ya vimos también que los padres. Pero hay unos responsables que Dios los menciona directamente. ¿Quiénes son? Los ministros de Dios han sido los culpables del pecado de no obedecer un así dice Jehová. Han acostumbrado a los miembros de sus iglesias a observar ritos que no tienen fundamento en la palabra de Dios y que más bien están en oposición directa con la ley divina. ¿Quiénes? Ahora, yo no estoy criticando, ni acusando, ni atacando a nadie. Porque yo caigo en esa lista. Por eso es que quiero enseñar a la comunidad. Y a los ministros que vayan a ver este video o por YouTube, los estaríamos llamando al arrepentimiento, a que reflexionen. Porque Dios me considera responsable por cada una de las almas. A mí me gusta venir a Tulsa, pero yo no vengo aquí de turista. Porque en la agenda de Dios, este espacio me lo está prestando para educar a la comunidad. Y ante Dios un día me va a decir, ¿qué les enseñaste? ¿Qué les enseñaste? ¿Se da cuenta? Así que los ministros de Dios han sido los culpables. Oremos para que la gran mayoría de ellos se arrepientan. La iglesia está como está por los ministros. Sencillo. La iglesia está como está por los padres también. No educamos a nuestros hijos en la casa y vienen aquí los muchachitos corriendo como si esto fuera un parque. Irreverentes ante Dios. ¿Sí o no? Entonces, los ministros, los padres, las madres, nosotros mismos todos somos culpables. Pero ante Dios, cada ministro que ha sido puesto sobre un rebaño, son ellos los que están llevando a la apostasía. Sigue diciendo. Al pervertir y tergiversar la palabra de Dios, han hecho que la gente peque. Dios les pagará de acuerdo con sus obras. ¿Dónde está esa cita? Está preguntando, ¿verdad? ¿Quiere saber? Bueno, ahí en esa Biblia está. En la Biblia de estudio. Busquen debajo de Isaías 59. Los que tengan esa Biblia. Isaías 59. La cita empieza, los ministros de Dios han sido los culpables. Está en el comentario del capítulo 58, usted sigue leyéndolo, le da vuelta a la página del capítulo 59 y abajo debe estar. ¿Sí lo encontró? Sí, debajo de Isaías 59. Yo tengo la que era la anterior versión. Búsquela por el 58 y el 59. La frase empieza, los ministros de Dios han sido culpables del pecado de no obedecer un así dice Jehová. ¿Lo encontró? ¿O no la pusieron en esa Biblia? A ver, préstela a ver, si se la encuentro.
Ah, pues entonces no está aquí, parece. No la pusieron. Parece que esa fue la primera que hicieron, esta es la más nueva. Sí, correcto. Y a estas Biblias también les quitaron algo de eso. Deja ver. Aquí está. Es en la página 739. 739 dice, no tienen valor las manifestaciones externas solas. Aquí está. Página 739. ¿Sí lo ven? Y está bajo una carta que ella puso ahí, mensaje MS 28.900. ¿Ya lo encontraron? Bien, márquelo. 739 la página. Al otro lado, la otra columna ahí. Más arribita. Los ministros. ¿Ya? Ahí está la cita. Muy bien. Márquelo. Márquelo bien y téngalo en la mente. Son los ministros de Dios. Entonces, Dios les pagará de acuerdo con sus obras. Por eso no estoy criticando a nadie, porque yo también estoy en este paquete. Que Dios me perdone, yo quiero educar. E invitar a mis amigos, a mis hermanos, ministros, pastores, que estudiemos la Biblia y que le digamos al pueblo, no peque, hermano. Oiga, la gente está diciendo, no, si no te soporta con tu mujer, pues déjala y vete con otra y bautízate en otra iglesia, no hay problema. ¿Eso es pecado? ¿Sí o no? Si está casado. Así que Job 13:23 dice, ¿cuántos pecados tengo yo? Muchos. Muchos pecados. Dios quiere que nos arrepentamos. Dice la continuación de la cita esa, son culpables como los sacerdotes y gobernantes del tiempo de Cristo de hacer que la gente hierre. Cristo dice de ellos, como dijo de los dirigentes judíos, en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. ¿Se recuerdan cuando estudiamos esta es la condición, la perversión de los judíos, que hicieron negocio con la sangre, con los corderos? Porque eso es lo que les interesa a ellos, el dinero, no les interesa las almas. Entonces, así como los judíos, los ministros hoy están haciendo lo mismo. Que Dios nos perdone y que Dios nos ayude a todos. Así que, ¿qué es pecado? Ya vimos que es una manifestación externa de un principio en pugna. Podríamos definirlo como la Biblia define el pecado como lo opuesto a la voluntad de Dios. Eso es pecado. ¿Podemos vencer el pecado? ¿Podemos o no podemos? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, dice la Biblia. Pero es en Cristo. Y me tengo que arrepentir y esforzarme para vencer el pecado que hay en mí. Entonces ya vimos una lista de algunos pecados, de algunos nada más, hay más todavía, pero que cada uno investigue y Dios le va a mostrar dónde tenemos cada pecado. Cuán gloriosas son las posibilidades para la raza caída. Por medio de su Hijo, Dios ha revelado la excelencia que el hombre es capaz de alcanzar. Por medio de los méritos de Cristo, el hombre es elevado de su estado depravado. Es purificado y hecho más precioso que el oro de Ofir. Amén. Gloria a Dios. Le resulta, mire qué linda esta continuación de esta cita, le resulta posible llegar a ser compañero de los ángeles en gloria y reflejar la imagen de Jesucristo, que brillará aún ante el esplendor del trono eterno. Es su privilegio tener la fe que por medio del poder de Cristo lo haga inmortal. Sin embargo, ¿cuán pocas veces se da cuenta de las alturas que podría alcanzar si permitiera que Dios guíe cada uno de sus pasos? Es decir, nos estamos quedando cortos, porque no tenemos fe en Dios. Dios tiene un plan elevado para cada uno de nosotros. Deberíamos de ser los más saludables, los más sabios, los más santos, los más sinceros, los más sólidos sobre la roca de Cristo Jesús. Pero en cambio, ¿qué tenemos?
pueblo enfermo, peleándonos, en deudas. ¿Sí o no? Estamos cayendo cortos al plan que Dios tiene para cada uno de nosotros. Romanos 3:10 dice que no hay justo, como está escrito, no hay justo ni aun uno. Todos hemos pecado, por eso ninguno es cacique aquí. Todos tenemos que ayudarnos. Lo que uno estudió le puede compartir con el otro y lo que el otro estudió, y así vamos educándonos y edificándonos unos a otros hasta que lleguemos a la altura de Cristo Jesús. Amén. Ese es el plan. Somos un cuerpo. Una célula ayuda a la otra célula para el otro órgano y así vamos todos juntos. ¿Sí o no? O hay un ojo peleándose con la oreja izquierda, el ojo derecho peleando con la oreja izquierda. Jamás. Imagínense, mi pie derecho me lleva para allá y mi brazo dice, no, yo quiero ir allá. Oye, qué desastre sería. Así que no hay justo ni a uno. Todos estamos en esto. Todos hemos caído de la gracia. Todos tenemos el principio en pugna. La diferencia está en si tú lo manifiestas, si tú cometes pecado por tu voluntad y te comprometes con Satanás. Satanás te tienta, pero depende de ti si tú caes en la tentación. Recuerde lo que dice Conflicto de los Siglos: Satanás no tiene poder para vencer a ninguno de nosotros. Le estamos dando demasiado poder a Satanás. Él no tiene poder de forzar tu voluntad. No tiene poder. Pero lo que pasa es que nosotros no nos enseñaron y no tenemos dominio propio, y cuando viene la tentación cedemos. Pero no, el Señor nos ha dado poder para vencer eso. Todos podemos venir a Cristo Jesús y decirle, Señor, perdóname. ¿Cuánto? Yo le pido perdón a Dios. ¿Alguien más? ¿Quiere pedirle perdón a Dios como padre, como hijo, como hermano? ¿Sí o no? Con tanto pecado. La buena noticia es que Jesús todavía hoy, 24 de julio de 2015, la puerta está abierta. La misericordia. Para que llevemos todos nuestros pecados allá. Note esta cita. Cuando oramos para pedir bendiciones terrenales, las respuestas a nuestra oración puede tardar, o puede ser que Dios nos dé algo diferente de lo pedido. Pero no sucede así cuando le pedimos que nos libre del pecado. Es decir, le pedimos cualquier cosa y probablemente se demore la contestación, o nos dé otra cosa. Pero no sucede así cuando le pedimos que nos libre del pecado. Note, es su voluntad limpiarnos de pecado, hacernos sus hijos y ayudarnos a llevar una vida santa. Eso es lo que está haciendo falta en este mundo. Lamentablemente todo es corrupción, pero Dios está buscando hijos que vivan, hijos e hijas que vivan o vivamos, tratemos, nos esforcemos por vivir una vida santa. Sea sincero con usted mismo. Sea honesto, o seamos honestos. Seamos transparentes. Para que nos podamos ir de este mundo, porque si no aquí vamos a seguir dando vueltas. O no, el mundo va a terminar y nosotros vamos a seguir pensando que vamos para el cielo y no vamos a ir. Porque el tiempo se está terminando. Así que la voluntad de limpiarnos de pecado, hacernos sus hijos y ayudarnos a llevar una vida santa. Cristo se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos de este presente siglo malo, conforme a la voluntad de Dios y Padre nuestro, como lo dice Gálatas capítulo 1, verso 4. Querido hermano, Cristo Jesús nos está llamando todavía hoy. ¿Cómo trata Jesús al pecador? ¿Con látigo? O más bien, ¿cómo se corrige el pecado? Pero lamentablemente muchos de nosotros los ministros estamos con el garrote y el látigo. La ovejita hizo algo que se equivocó, echa el rielazo. ¿Sí o no? ¿Cómo trataba a Jesús a los pecadores? Y vea, tenía a Judas a su alrededor, tenía a los Boanerges, a los hijos que solo iban peleando, ¿sí o no? Los hijos del trueno, Juan y Jacobo, ¿sí o no? Que decían, Señor, esa gente no quiere escuchar tu evangelio, ¿por qué no me manda que caiga fuego del cielo? ¿Qué le dijo el Señor Jesús? Vosotros no sabéis qué espíritu tenéis.
¿Cómo se corrige el pecado? Porque nosotros hemos pecado. ¿Qué merezco yo, cristiano? Según el pensamiento del hombre, debe estar preso. Hay que castigarlo para que aprenda cómo corrige Dios el pecado. Proverbios 16:6. Escuche qué maravilloso está este texto bíblico. Y como ya les dije, yo estoy aprendiendo, hermanos. Estoy aprendiendo todo esto. Proverbios 16:6 me dice: con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Qué lindo texto, ¿eh? Dios nunca ha querido condenarte, ni a mí tampoco. Dios no quiere condenar a nadie. Dice que Él desea que todos procedamos al arrepentimiento. Dios nos ama. Y es con misericordia. Él sufre cuando nosotros, o cuando la madre llora porque el hijo está allá en la droga, está peleando, sufriendo, llora. El Señor también sufre en su misericordia. Pero, sí, a la par de la misericordia, viene la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Debo de aprender que es pecado. Y en mi vida he cometido muchos pecados. Entonces, ya una vez que yo me doy cuenta de la misericordia de Dios, cómo me ha perdonado, eso crea en mí el temor, la reverencia, el amor, la gratitud a Jehová. Y entonces, ¿cuál es el resultado? Me aparto del mal. En otras palabras, dejo de pecar. ¿Y quién te acompaña ahora? Los ángeles de Dios. Porque el ángel de Jehová acampa alrededor del que lo venera y lo defiende. ¿Se dan cuenta? Entonces, eso es lo que más teme Satanás. Que todos nosotros andemos custodiados por ángeles del cielo. Pues no puedo hacer nada contra estos. Y seríamos peligrosos porque nuestro testimonio alcanzaría a otros también. Por eso Él nos tienta constantemente para que caigamos de la gracia de Dios. Bendito sea nuestro Dios, ¿sí o no? Así que aprendamos a ser pacientes con cada uno de nosotros, ayudarnos, corregirnos y no ser duros, no seamos duros con nuestros hijos tampoco. Dios no es duro conmigo. Dios ha tenido paciencia conmigo. Ahora, el amor hacia mis hijos, pero tiene que ser firme y con disciplina también. Porque lo que es pecado, es pecado. Y Dios, dice acá, Dios no está en componenda con el pecado. Sí, Dios ama a mi hijo, pero aborrece lo que está haciendo. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Misericordia, pero decirle la verdad a él. Orar con él, hacerme amigo de él o de ella y hacerle ver que ese camino no es el correcto. Y su fin es de muerte. Y orarle a Dios para que el Espíritu de Dios entre en ese corazón. ¿Cuántas veces gente quiso alcanzarme a mí? Andaba más endemoniado y perdido que otra cosa. Pero Jesús nunca quitó su misericordia de mí. Tampoco la ha quitado ninguno de nosotros hasta hoy. Pero va a llegar un momento en que sí la va a quitar, cuando se termine todo esto. Todavía hoy tenemos la oportunidad. Aprendámonos este texto a conocer con la misericordia, porque Dios todavía hoy me llama a decir, ven a mi hijo mío. ¿Cuántos queremos ir allí? Que Dios nos ayude y vamos a orar para pedirle perdón a Dios. ¿Hay alguna petición por algún hijo? ¿Alguna petición especial? ¿Una petición especial? ¿Usted también? Dios sabe. Ya. Que Dios nos perdone y que nos dé su Santo Espíritu, ¿cierto? Que podamos reflejar aquí, en este grupito de Tulsa, estremezcamos toda esta comunidad. Y cuando Cristo venga, de todo este pueblo que hay aquí, que estamos aquí, seamos trasladados al cielo. ¿Le gustaría? Yo quiero estar en el cielo, que Dios nos ayude. Vamos a arrodillarnos. Padre nuestro que está en el cielo, santificado sea tu nombre.
Oh Señor, gracias por tu inmensa misericordia. Porque tú no nos pagas a nosotros como nosotros nos tratamos a veces unos a otros. Pero eso también está mal, perdónanos, Señor. Ayúdanos a aprender de ti, que eres manso y humilde. Aquí no hay justo ni aun uno. Todos nos hemos apartado de la obediencia. Todos hemos cometido pecado. No nacimos pecadores, pero hemos cometido pecado. Es una gran diferencia. Pero a pesar de que hemos cometido pecado, nuestro Señor Jesucristo ha dado su sangre para perdonarnos y limpiarnos. Y como hemos leído citas acá, tú deseas que vivamos vidas santas. Señor, tú conoces a cada uno de los que aquí estamos. ¿Cuál es nuestra lucha? Como decía la lectura bíblica, ¿cuántos pecados tengo yo? Oh Padre, por mí mismo no puedo. Pero tu palabra y tu promesa es que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sánanos, oh Dios. Reprende al maligno. Ayúdanos a estudiar tu palabra y darnos cuentas, que tu Santo Espíritu nos enseñe y nos demos cuenta de cómo es el conflicto, para que Satanás no tome ventaja de ninguno de nosotros. Hay intereses eternos. El tiempo sigue avanzando. La misericordia y la gracia se están cerrando. Hoy tú esperas de que ya estemos alcanzando la victoria sobre el pecado. Hoy hemos visto algunas citas que nos muestran lo que es pecado, tanto de tu palabra como la inspiración. Hay cosas que no sabíamos, tales como asumir la paternidad sin una preparación tal es pecado. No estábamos listos cuando vinieron nuestros bebés. Perdónanos, Señor. Pero sí sabemos que tú nos amas y los amas a ellos más que a nosotros. Pues ellos son tus hijos, esos niños que nos diste. Te rogamos en el nombre de Jesús, no retires de ellos tus misericordias, Padre. Que ahora mismo tu Santo Espíritu los inquiete. Y que vuelvan a ti. Tal vez no que regresen a la iglesia, pero que vuelvan a ti, Señor. Que tengan un encuentro personal contigo, una experiencia personal contigo, y tú les enseñes. Para que el día que tú vuelvas podamos estar listos. Hay peticiones personales, tú las conoces. Pero creo, Dios del cielo, que la principal es: límpianos de todo pecado. Danos tu Santo Espíritu, Señor. Y yo sé que tú estás ansioso de dárnoslo. Más bien debemos decir: ayúdanos a mantenerlo en nuestras vidas, para que entonces podamos tener hambre y sed de tu justicia, hambre y sed de tu palabra, y que cada día sigamos creciendo hasta la estatura de Cristo Jesús. Te ruego por los hogares aquí representados, por cada hermano, cada hermana, los niños, los jóvenes. Hoy es un hermoso santo sábado, Padre. Que sea de bendición en preparación para tu venida. Y ahora pues vamos a regresar a los hogares a descansar un poco. Llévanos con bien, líbranos de peligro. Reprende al maligno, Señor. Y envía a tus ángeles a que acampen a nuestro alrededor, Padre. Ayúdanos a estar listos entonces cuando tú regreses. Y gracias por tu inmenso amor. Acompáñanos esta noche, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.